y que pareciera que es un tema difícil de abordar, porque a mucha gente no le gusta hablar de dinero, ¿no? A mí no me digas. A mí no me digas de tus negocios, tú nada más cúmpleme y yo no quiero saber. Y hay que, pues mi vida, si no quieres saber, pues no sé qué vamos a hacer, porque esto es importante, y para mí es importante sacarlo a la luz. Yo creo que hoy en día las parejas jóvenes, para todas es importante. Y se divide y ya están pensando desde muy jóvenes, yo tengo un trabajo muy bien remunerado, más vale que me encuentre con una pareja que también lo tenga, porque yo no me voy a dedicar a mantener al otro. Hola de nuevo. Y otra vez nos encontramos en una nueva conversación. Esta es la última de este ciclo, porque vamos a tener una pausa por unos días. Vamos a hablar, a seguir hablando e insistiendo en la pérdida, en el duelo, pero no solamente en el duelo y la relación que tenemos con la muerte, sino los cambios, esos duelos de pérdida de trabajo, de dinero, de negocios, los cambios de situación, cómo los llevamos. Y Ricardo y Oscar hoy nos cuentan a nosotras y con el liderazgo de Rebeca, eh, cómo, cómo se han sentido ellos en esa historia personal que nos han estado contando. Gracias y sigamos escuchando. Pues bienvenidos. Ricardo, creo que estás por ahí, si pones tu cámara. Em, Ricardo, Oscar, Ana y Rebeca, buenas tardes. Y tenemos una amiga que está ahorita sin cámara, que se llama Fernanda Hurtado, que es una de las aliadas de Pensar. Ella va a escuchar hoy, no la vamos a ver. Ella va a escuchar porque es como eh, un mystery buyer. Entonces, pues vamos a continuar con Rebe en el tema y que a ella también le ha causado un poco de curiosidad y de inquietud y nos va a hacer ahondar un poco para escucharlos a ustedes. Recordemos que este ejercicio, Ana y todos, es para escuchar la opinión de ustedes. Gracias por acompañarnos, Fernanda. Eh, para, para escucharlos a ustedes, hombres, en sus opiniones y en sus sentires, porque los sentimientos no tienen género, o estamos tratando de probar eso, de que no tienen género. En ese orden de ideas, pues hoy le corresponde el tema a Rebe. Por supuesto, hay otras cosas de las que queremos hablar y es cómo vamos a seguir estas reuniones, porque pues claro que ustedes dos son valiosísimos, pero la opinión de los otros del grupo también es muy valiosa y nos gustaría que nos acompañaran. Eso podría ser al final que lo podemos discutir. Y sin más, Rebe, te damos la palabra. Bueno, buenos días a todos otra vez, tardes, noches, como andemos en nuestros países. Primero, sí, felicitar a Oscar porque la verdad estuvo súper interesante y de tomar notas de cómo manejar nuestra economía y nuestro presupuesto que a todos, creo, todos, nos cuesta un poco de trabajo manejarlo. Y yo quisiera iniciar esta plática primero con este tema, porque a lo mejor no todas las del grupo piensan igual que yo, pero cuando empezamos este grupo, Constanza y yo, Ana, Constanza y yo, mi idea fue compartir con un espacio masculino una serie de temas importantes. ¿Y cuál era la idea?
para mí era eso que no siempre se da en ningún espacio, el hecho de que yo platico mi visión femenina de cualquier tema y el sexo masculino platicará su visión, que aunque puede ser muy diferente, no necesariamente lo es. Lo que sí en mi experiencia se da mucho es que no lo compartimos como tal, ¿sí? Ahondamos en el tema de uno, de otro, damos un poco nuestra opinión, pero no hablamos desde el femenino o el masculino. Y en el caso de la última plática, me parece muy relevante para mí hacerles notar que, bueno, quizás yo no lo tengo claro, pero yo no tenía claro que el tema lo había tocado Oscar con respecto a transmitirles a los hijos cómo manejar su economía. Siendo eso, pues no tengo nada que decir, pero de todas maneras agregaría yo un punto que es justo ese. ¿Cómo compartimos el tema de la economía familiar con la parte femenina de la familia? Porque, como tú bien dijiste, uno se casa como mujer, el hombre toma la responsabilidad, es el que me va a mantener, es el que me va a dar, él me va a dar mi mes o va a pagar ciertas cosas y yo otras, en fin, pero realmente la economía depende, por lo menos en nuestra época, del hombre. Y es ese punto pues, de simbiosis lo que yo nada más quisiera agregar. Porque es bien importante que cuando nuestros hijos se casen, cuando estén recién casados o se vayan a casar, toquen este punto, sea ella o sea él, con un poquito más de claridad y con el consenso de ambos, porque yo como hombre tengo mucho más idea de lo que significa manejar el dinero. Las mujeres no estamos acostumbradas a ello, ¿no? Quizás ahora más, pero es ahí donde el hombre, ¿no? eh, tiene que abrir este tema que no necesariamente lo abre, ¿no? Él siente que yo sé cómo manejar, yo soy el proveedor, yo decido, te voy a dar 1,000 pesos al mes y ahí te ves, y si te hace falta me avisas y vamos viendo. Pero yo creo que el tema del dinero va mucho más allá, porque muchas veces la mujer decide irse de compras y gastar una fortuna y el hombre no sabe ni cómo y se la pasa mes a mes cumpliéndole la fantasía a la señora, comprándole ropas a los niños y haciendo una serie de fiestas enormes y él le da como pena no ser el proveedor adecuado y entonces se enrola en deudas y en una serie de cosas. Creo que es un tema difícil, muy difícil, que muchos matrimonios no tocan hasta muchos años después cuando ya es crítico. Y bueno, si yo pudiera agregar algo a la plática que tuviste, Oscar, es eso, tener un consenso, una negociación constante. Hay veces que uno dice, mejor ya no le digo a mi esposa que no gaste porque no lo puedo lograr y más vale que me busque otra chamba para comprarle sus deseos. No lo sé, cada quien decidirá. Habrá otros que dirán, mi amor, yo no te puedo llevar ese ritmo. Si sigues gastando tanto, me tengo que separar porque pues, no la vamos a hacer, mi hija. Me vas a dejar en la ruina y no te voy a, nos van a demandar por las tarjetas que usas. No lo sé. O sea, ustedes seguramente veo la cara de Ricardo y como que le suena o no, no sé. Es complicado. Lo que sí es que es complicado y a veces decidimos no tocarlo, porque por un lado sí da miedo, la verdad, a nosotras también nos da miedo meternos un poco, pero creo que es importante. No sé qué opinen ustedes al respecto. Ahorita Bueno, que mencionaba Rebeca, estaba pensando en la serie de Netflix de Breaking Bad, donde, bueno, el personaje, por otra razón, por su problema, por su cáncer,
pero en últimas es eso, o sea, hay una presión que uno absorbe sin necesidad de generar una mayor cantidad de dinero, entonces produzcamos drogas o metamos un negocio ilegal para poder sostener el ritmo y no, y no se toca el tema oportunamente para aclararlo, pues, no necesariamente la alternativa es o dejas de gastar o nos separamos, o sea, no, no, o sea, es, oye, mira, ven y nos sentamos juntos y aquí está, o sea, y eso era lo que yo traté, o eso es lo que yo traté de transmitir en la charla, que tener en el resumen que yo hice de los temas económicos, porque la mayoría de los problemas económicos que se generan en las personas, y aquí yo lo comenté la vez pasada, lo comento hoy, hay un asesor financiero que tiene un show en radio y la gente llama y le cuenta las historias de la mamá que se murió, del papá que se murió y que dejó las cosas en desorden o que tienen un hijo o lo que sea. Y en todos los casos, cuando se llega a la raíz del problema y cómo corregirlo, es porque no se ha hablado, porque nunca se tocó el tema en el momento oportuno para prever. Y te digo, en el caso mío, yo que estoy jubilado, yo tengo unos ahorros y desde que me casé, mi esposa sabe, estos son los ahorros que tenemos para vivir, pero si yo me muero, esos ahorros son de mis hijos. Y no por eso no nos casamos, Pero hay que aclararlo. pero Eso hay es que a lo que me aclararlo, refiero, ¿no? hay que Sobre aclararlo. todo en segundas nupcias o terceras, en donde pues cada quien ya hizo lo que hizo, ya tiene los hijos, ya, en fin, pero yo quiero irme mucho más atrás, ya que tú mencionas a tus hijos, como un legado que uno les deja a los hijos en el sentido de que te vas a casar. ¿Cuál es la expectativa de ti como mujer hacia tu esposo? Digo, yo conozco chavas que se casan y cuando el marido pierde el trabajo, chao, besos. O sea, si no me puedes mantener, yo tengo que buscar otro porque tú ya no Claro. me cumpliste la fantasía, ¿no? Es interesante. Hay culturas en donde así funciona, entonces no hay nada que aclarar. Yo me caso y tú me mantienes y cuando no me mantienes, a ver si robas un banco, pero me sigues manteniendo. Eso creo que hoy ya no se da tanto, a lo mejor en ciertas culturas, pero ya menos. Pero sin embargo, sí sigue habiendo la expectativa o no, y hay que aclararla. ¿Sabes qué? Yo tengo un trabajo de profesor, mi sueldo es de tanto. No, esto es lo que yo puedo ofrecerte. Tú quieres trabajar y ahora siento que las parejas lo hacen mucho más, ¿no? Pero sí, a lo que yo quiero llegar es a una palabra: transparencia. Transparencia. ¿Cuánto tengo? ¿Con cuánto contamos? ¿Y con qué tenemos que vivir? ¿Y cómo le vamos a hacer si queremos más o si queremos menos? Perdón, Ana, ¿querías decir algo? Oh, Ricardo. Bueno, yo creo que el tema es muy, pero muy importante. No es un tema así superficial o banal del cual hablar. En el caso mío, yo creo que yo tuve una formación que fue muy estricta desde el punto de que se contaba con el dinero, aunque en el caso de como mi padre era era el que mantenía todo. Sin embargo, sí era muy estricto en los gastos, en el manejo del presupuesto, y era algo que se comunicaba tanto a los hombres como a las mujeres. Es claro que mis hermanas son excelentes para manejar sus presupuestos, inclusive mejor que yo, ¿sí? Porque había esa formación. Ahora bien, con los hijos, pues yo pues tengo una hija nomás que maneja el dinero excelentemente bien. Es más, ya tiene una consultora financiera con la cual habla y hace un convenio anual que le indica en qué invertir y no hay que invertir en los negocios, cuál es la mejor, lo más seguro, lo menos seguro, etcétera. Lo otro es que yo creo que antiguamente, como muchos de los hombres tenían 2 o 3 hogares, ¿sí? Mantener la claridad, como dice la transparencia, era imposible,
porque no le iba a decir a la esposa cuánta plata era que ganaba o que recibía, porque no podía contarle dónde iba a parar la otra plata. Yo creo que eso era lo que sucedía con Mira, nunca muchísima se me facilidad. había ocurrido, pero tienes un punto Bueno, ahí. Y a mí, para que vean la diferencia entre lo femenino y lo masculino, esa no se me había ocurrido nunca. Es un súper punto. claro, entonces eso era, yo creo que lo que pasaba, lo que sucedía con más frecuencia. Ahora bien, en el caso mío, yo siempre lo que dice, bueno, ¿cuánto gana usted? ¿Cuánto gano yo? Yo gano 2 veces más que usted, entonces yo cubro el 66% de los gastos y usted cubre el 36%, trato hecho. Ah, que me mejoraron el sueldo y entonces ya ahora ya no gana una tercera parte, sino la mitad. Ah, bueno, entonces yo cubro 2/3 partes, ya cubre una tercera parte. O sea, siempre tratando de que fuera pero muy equitativo. Ahora bien, sí es cierto que existe una serie de mujeres que afortunadamente yo no he tenido que dar, de las que están aprovechándose de la que usted me mantiene, usted me sostiene, si usted no me da los gustos y si no, chao pescado, se acabó la cosa. Yo tuve un caso que fue un proceso en el cual yo era gerente de una empresa y salí de la empresa y me fui a trabajar en una universidad, ganando como una tercera parte de lo que ganaba como gerente. Por lo tanto, me tocó, el presupuesto se redujo una tercera parte y eso generó cierto ambiente complicadito porque antes cualquier cosa que había, por ejemplo, se llamaba una licuadora, ¿no? O ahí mando la plata o yo compraba una licuadora y ya llegaba yo con la licuadora en mamá y punto. Después ya no, después yo voy a moverse la licuadora y yo la mando revisar y arreglar. Sí, yo creo que se puede arreglar y así con muchas cosas. Pero en general he podido identificar eso desde el principio, ¿sí? Nosotros llamamos aquí en Colombia mucho la mujer gasolinera, ¿sí? La mujer gasolinera es, si usted llega en carro, eso ya parece que estuviera más enamorada del carro que de uno. El día que llega uno sin carro, sí, hay un caso famoso de una señora o una mujer, pues una joven que estaba enamorada de un militar y el militar siempre iba con su uniforme y tenía varias estrellitas aquí en el hombro, o sea que tenía un cargo importante, y un día llegó a visitarlo sin el uniforme. Y ese día él se dio cuenta que ya Ya no. no lo trató igual que lo trataba cuando llegaba con uniforme. Entonces llegó el día del matrimonio y entonces él le mandó un cadete, con el cadete le mandó una caja el día del matrimonio y le dijo, mira, aquí te mando el uniforme para que te cases con él, porque yo sé que tú estás más enamorada del uniforme que de mí. Entonces, eso es. Los casos que están de los padres que no le comentan absolutamente todo a los hijos y se mueren, eso es un problemonón, porque ni la esposa sabe, ni el esposo sabe. Yo conozco un caso muy concreto de un señor dueño de una empresa farmacéutica, ¿sí? Que él simplemente le pasaba a decir algo, 5 millones a la esposa mensualmente. Chao, usted te tengo 5 millones de pesos y listo. Y con ella se dedicaba a andar con sus amigas, a comprarse la ropa que quisiera y cosas estilo. Los hijos tampoco tenían ni idea de lo que era la empresa y este señor de un momento para otro se murió, ¿sí? Y la empresa se acabó en menos de 6 meses. Nadie sabía cómo era la empresa, cómo se sabía manejarlo, todo el cuento, aparecieron unas deudas y raras de la señora X, Y, Z, cosas por el estilo que nadie sabía absolutamente nada. Ahora bien, en el caso de mi última esposa, sí, de mi última señora, el papá era muy machista, ¿sí? Y es tanto que tenían 2 hijas mujeres y con ninguna de las dos compartía nada que tuviera que ver con la parte económica, de dinero, pero sí compartía con el nieto, sí, con el nieto hombre, con él sí compartía, y era un peladito, y él estaba más enterado de cosas de la finca, que de la plata de acá, que ellas, porque para él no, la mujer no era la que tenía que tener que manejar el dinero. Entonces, yo creo que es un tema muy, pero muy importante. Creo que es un tema que se debe trabajar muy bien, inclusive desde los niños, que la misma educación se dieran cuenta que compartir estos temas es parte fundamental para el bienestar, para evitar malos entendidos, malas cosas y reconocer cuando están con unos por interés, ¿sí? Y no porque realmente lo quieran a uno y viceversa. Sí, yo creo que tocaste muchos temas muy importantes. El hecho, yo tengo esta filosofía, no sé, basada en historia,
que hablar de dinero no es bonito, ¿ok? Ser comerciante tampoco es bonito, o sea, estar pensando en cuánto me van a pagar. Me acuerdo que nosotros llegamos a Los Ángeles en los 70s y tú no le podías preguntar a nadie cuánto ganas. Era de mala educación, era de mal gusto. Igual no te contestaba la verdad, pero la sola pregunta era como una bomba. Y creo que eso se ha pasado por generaciones. Ahora creo que es evidentísimo. Es como estos tratados prenupciales que se están dando cada vez más con los segundos matrimonios, en donde yo tengo lo mío, tú tienes lo mío y no te va a tocar de lo mío que yo hice en mis primeros 50 años de vida. A ti, pues no te va a tocar si me muero mañana, ¿no? Como dicen ustedes, le va a tocar a mis hijos, a ti, pues no. Y muchas mujeres se vuelven a casar por el coche o el uniforme y luego resulta que ellos ya tenían listo el prenuptial, ¿no? El tratado, y nunca les dijeron a ellas, y un buen día el abogado les habla y les dice, tienes que venir a firmar. Bueno, no se han casado todavía, pero están a 3 minutos y ellas se ponen como locas porque ni se lo imaginan. Y la verdad, no es correcto. Yo digo, yo tengo mis propiedades o mis limitaciones y tú tienes las tuyas, nos vamos a casar, no vamos a compartir todo de cero. Pero muchas mujeres sí se casan pensando, él se ve que tiene dinero y yo tengo lo mío para mis hijos, para yo qué sé, y a mí me va a tocar la mitad de lo que él tiene. Que Y además, viceversa. pues, y viceversa, exactamente. Y el gran enigma es que pues ya no está uno tan joven y te puedes morir pasado mañana. Tampoco es justo que le toque por 3 días, ¿no? Pero bueno, el caso es que es primero, yo creo, aceptar que es un tema muy importante y que pareciera que es un tema difícil de abordar, porque a mucha gente no le gusta hablar de dinero, ¿no? A mí no me digas, a mí no me digas de tus negocios, tú nada más cúmpleme y yo no quiero saber. Y hay que, pues mi vida, si no quieres saber, pues no sé qué vamos a hacer, porque esto es importante, para mí es importante sacarlo a la luz. Yo creo que hoy en día las parejas jóvenes, para todas es importante. Y se divide y ya están pensando desde muy jóvenes, yo tengo un trabajo muy bien remunerado, más vale que me encuentre con una pareja que también lo tenga, porque yo no me voy a dedicar a mantener al otro. Pienso, no lo sé, yo creo que hay de todo. Pero bueno, no sé si quieran agregar algo a este tema para que yo me vaya al segundo, que es el mío, que Bueno, me no, toca. yo lo único que quiero es confirmar lo que dice Oscar, que es el segundo tabú después del sexo. Sí, el dinero, todos los temas de dinero es el segundo tabú después. Eso es clarísimo, de que ese es un tema de que yo creo que nace de mucha desconfianza, ¿no? De desconfianza de que si yo le cuento a la otra persona, va a ser así. Yo me acuerdo, yo llegué a vivir aquí a Zipaquirá, venía de Bogotá, y ya estaba pensionado. Y entonces me presentaron, y solo, entonces me presentaron a alguien. Y esa persona fue de las primeras preguntas que me hizo, bueno, es que ¿cuánto recibía yo de pensión? Sí, apenas me hizo esa pregunta, yo dije, pues yo estaba diciendo también si ella pierde el tiempo o no conmigo. Sí, exactamente también, pues, en el fondo interesada, pero también puede ser muy honesta. Pues no Eso, hablemos más, no hablemos, no perdamos tiempo, yo estoy interesado es en esto y esto y esto y esto y esto. exacto, exacto, pero Yo no sé efectivamente si, dime. yo no sé si en la charla pasada yo les dije lo que, con respecto a eso, que los hijos creen que los papás tienen menos sexo del que realmente tenemos y más dinero del que realmente tenemos. Probablemente, sí. Y esa es la visión. Sí, lo otro es que en el tema del sexo también, ¿sí?
el hombre dice generalmente que ha tenido mucho más relaciones con más mujeres, tiene más macho, ¿sí? O sea, es cañando, o sea, diciendo más de lo que es verdad, y la mujer dice menos de lo que es verdad. Sí, sí, esas pláticas en las cuales cada cuando tiene sexo y uno dice diario y el otro dice una vez al mes, ¿no? Todo es expectativa también, ¿no? También es interesante eso. Bueno, creo que ese es otro gran, gran, gran tema, la sexualidad, que creo que se tomaría muchas, muchas sesiones, medio abordarlo, ya no digo profundizar. Bueno, yo, como verán, estoy un poco obsesionada quizás con este tema de la pérdida y del duelo, porque creo que es algo totalmente común. O sea, yo puedo no interesarme en el dinero y tú puedes no interesarte en el dinero y alguien sí y otros más y otros menos. Pero que todo mundo tiene dinero o no tiene dinero es una realidad y hay que hablar de eso. Que todo el mundo ha tenido pérdidas en su vida es una realidad. Y lo que yo he experimentado es que la forma en la que yo manejo mi pérdida va a marcar la vida que llevo, ¿sí? Si yo no puedo reponerme de una muerte, voy a estar anclado a ese suceso el resto de mi vida. Si tengo 5 años o si tengo 80, ahí me voy a quedar con esa pérdida no procesada. Y la pregunta aquí es, pues muy amplia, ¿qué hace que uno pueda procesar mejor o peor una pérdida? Y yo creo que tiene mucho que ver con varias cosas. Ayer lo comentaba con Constanza. Uno nace, y lo primero que necesita para sobrevivir es el cuidado, ¿sí? Todo está hecho para que yo llore, para que yo grite, para que me cuide, porque si no me cuidan, me voy a morir. Así de fácil, así de fácil. En la naturaleza es mucho más obvio porque, pues, si uno de los nonatos no tiene acceso a la madre, no hay de que lo voy a adoptar o se va a morir, pero nosotros no, nosotros tenemos muchas maneras de sobrevivir sin ese cuidado tan bueno muchas veces. Entonces, lo que tememos siempre, creo yo, ustedes me dirán, de entrada, es que se mueran mis papás. Porque si ellos se mueren, ¿qué va a pasar conmigo? ¿No? Yo no sé si ustedes de niños pensaban en eso, yo me acuerdo que mucho, pero bueno, pasan los años y no se mueren y uno va creciendo y uno va sintiendo que, pero si sí se mueren, está en el proceso de esa muerte, cómo yo voy a ser como adulto, cómo voy a ser como padre, como madre. Tiene muchísimo que ver. Y eso se va, yo diría, desfasando con la edad, ¿no? O sea, ya que yo ya soy adulto, ya no necesito que me cuiden, me da ternura que mi mamá, mi papá se mueran, porque pues siempre van a ser mis mejores cuidadores y si no están, pues yo no sé qué tan autosuficiente sea, pero no se compara con cuando soy niño, ¿no? Y muchas personas que yo conozco tienen, no sé, 30, 40 años y mueren sus padres y se atoran ahí. O buscan en la pareja la sustitución absoluta de esta figura que se les fue, o simplemente no se reponen, ¿no? Y no quiere decir que les pase algo físico y se mueran ellos o se enfermen, pero viven como apocados, como en déficit. Creo que esa es la palabra correcta. Siempre queriendo más, nunca satisfechos, tristes, en fin. Igual diría yo, y ustedes me ayudarán con todo esto, si yo
me caso y mi pareja no me resulta lo que yo quería, porque otra vez yo me casé para tener este cuidado, para tener esta compañía y me siento lo suficientemente capaz de creer que la persona con la que escogí era la indicada y para siempre, porque no se casaba uno pensando que no era para siempre, ¿no? Entonces, la verdad del divorcio para muchos es la misma pérdida casi que la viudez. Por, la viudez es peor nada más porque ya no hay vuelta de hoja. No va uno a convencerlo de que a lo mejor esto sí sigue funcionando. Pero al final de cuentas, muchos dicen, es mejor la viudez porque uno no carga con la culpa del error, de la equivocación, ¿no? Eso sí es cierto. Pero la soledad y la sensación de que uno no se casó para un tiempo limitado y que ahora uno tiene que ver qué hace para tener otra pareja o seguir adelante sin esa pareja, es enorme en el divorcio. Y estar buscando qué hice mal, por qué no se quedó conmigo, por qué ya no quiso, por qué yo ya no quise, en fin, es algo que tenemos que procesar. Y por eso, como ustedes han tenido varias parejas, se me hace muy relevante el tema, porque mientras yo no logre con mucho tiempo y mucha intensidad y compromiso meterme en qué pasó, difícilmente voy a rehacer mi vida al máximo. Yo creo que muchos logran maravillas, maravillas después del divorcio. Y es porque yo siento que sí procesaron un poco, no dejaron la mitad de ellos en la pérdida. Y de eso es de lo que yo he estado queriendo hablar. De esas pérdidas de trabajo igual. No sé si ustedes han leído la famosa caída de Camus, que es este hombre que tiene éxito, que llega al final, un Jobs, un Trump, yo qué sé, y de repente se le acaba todo, y no estamos hablando de gente de ese tamaño, que nunca se les acaba todo a estas gentes, pero uno que va subiendo en su carrera, que va creciendo como profesionalmente o no sé, y de repente lo corren y se le acaba su futuro y no se repone nunca, nunca, porque no entendió qué pasó, o fue el jefe, o fue el otro que le metió el pie, pero realmente poder decir, cerrar este círculo, este momento y empezar de cero, yo conozco muy poca gente que lo logra hacer, hombres y mujeres, debo decir. Esas pérdidas en donde uno es eso, es una caída, ¿sí? Yo estaba arriba, feliz con mi mujer, con mis hijos, con mi esposo, todo bonito, y un buen día ese mundo se acabó. Y yo no sé ni por dónde empezar y no quiero, porque yo siento que yo no tuve que ver en ese problema. Y sí tenemos que ver, claro que tenemos que ver, muchísimo. Como decía mi esposo al final, no muy al principio, porque decía que la sociedad no era 50-50, pero sí es 50-50. Y la culpa, la responsabilidad, casi siempre es 50-50, ya sea porque yo no lo vi venir o porque yo lo provoqué, pero ahí estábamos los dos, ¿no? El jefe con el empleado, el esposo con la esposa, en fin, los hijos, cuando a veces los hijos de repente dicen, yo ya no quiero saber de ti, es una pérdida profundísima. En fin, me callo. Van ustedes. Tu micrófono. Sí, no, yo creo es que con todo eso que acabas de decir, yo creo que hay muchísima tela de dónde cortar, muchísima tela de dónde cortar, porque tiene muchas aristas y creo que las experiencias de cada uno pueden variar totalmente. En primer lugar, en cuanto el duelo en el caso de mis padres, en el caso mío, fue, la verdad, muy bajo. En términos generales fue muy bajo. Yo Muy me bajo acuerdo, queriendo decir que, o sea, desde el punto de vista de afectación, ok, desde el punto de vista de sentirme triste. Y yo me acuerdo que el día murió mi papá y al otro día era el entierro. Y yo comenzaba un curso en la universidad
y yo no había dormido bien y la cosa, y entonces estaba haciéndome, entre comillas, como que no ir a la clase. Y entró mi mamá y me dijo, ¿qué hubo? ¿Usted por qué no está listo? No, es que usted me dijo que tenía una clase hoy al tal cosa en la universidad. Y decía, mamá, pero es que no sé cómo era. Se me quedó mirando y me dice, ¿a su papá qué le hubiera gustado? ¿Que se quedara aquí en la casa o que usted fuera a la clase? Sí, señora, ya voy, me bañé y me fui para la clase. O sea, es el concepto de la responsabilidad que siempre lo entendía del aquí y el ahora, por encima de mucho sentimentalismo que en algunos casos puede que no sea tan bueno, pero en este caso fue así. Ahora bien, en el caso de las parejas, sí, pues yo creo que en muchos casos, pues sí, cuando le pasaban a uno tarjeta roja, sí, como diciendo, hasta aquí llegamos. También llegaba yo a la casa un poco triste y le contaba a mi mamá, no sé si le había dicho que yo hablaba muchas cosas con mi mamá, y le contaba a mi mamá y me dice, hey, mijito, siquiera, no hay mal que por bien no venga. Eso era porque esa muchacha no le convenía. Dé gracias a Dios que le sucedió eso. Y no, mijito, que tú tuviste que sacarla, porque, ay, eso sí hubiera sido muy feo. O sea, con esa enseñanza que me quedó grabada en la cabeza de lo que me decía mi mamá, yo siempre que yo quería no continuar con alguna muchacha, yo buscaba algo o me portaba mal, pero de adrede, para que ella me echara, porque decía que era mucho mejor, me sentía mucho mejor que ella me echara que yo sacarla, sí, que yo decirle no Ricardo, más. te voy a interrumpir tantito aquí, nada más, Dime. porque estamos en sentimientos y tú hablas de lo que hiciste o no hiciste en un momento de pérdida, pero ¿cómo te sentiste cuando fuiste a la escuela y no tuviste un minuto de cierre o no lo necesitaste? Eso es lo importante. O cuando tu mamá te dijo, qué bueno, sí, ok, mi mamá dice y suena razonable, pero aquí adentro, pues yo me siento pues medio mal, medio triste Sí, o sí, sí, no, sí. y lo voy Claro, metiendo no, abajo de la alfombra y ahí se queda, ¿no? no, sí, no, lógico, lógico que me sentía triste, sí, lógico, me sentía triste, pero en ese momento alguien que quiere uno mucho, ¿sí? ¿Cuál es el mejor honor que le puede hacer a esa persona? Que es como cumplir con sus deseos, de ser responsable. O sea que ese cumplir con el deseo a esa persona pues hizo que esa tristeza bajara, o sea que no fuera tan dura la tristeza, porque yo en ese momento, por eso la frase de mi mamá creo que fue muy inteligente, diciendo que le hubiera gustado a su papá. Sí, el hecho que el quiero hubiera gustado a su papá inmediatamente me hizo reaccionar. Me dijo que a pesar de la tristeza que tuviera en el mundo, que a pesar de todo eso, el cumplir con un compromiso que ya tenía y hacerlo con gusto era mucho más importante que desde donde estuviera mi papá viéndome, no le hubiera gustado que me hubiera quedado en la cama y acostado. Ok, lo que pasa es que no valoramos las emociones y no procesamos, ¿me entiende? Eso es lo que yo quiero hacerles notar, nada más. O sea, cada quien Bueno, tiene su manera, claro, mira, pero bueno. yo de algo que me he lamentado toda la vida, sí, eso sí es toda la vida, porque mis diálogos con mi papá fueron mínimos, casi cero, ¿sí? Y haberle expresado mucho más cariño, afecto, haberle expresado amor, haberle dicho, mire, muchas gracias por todo lo que ha hecho por mí, nunca lo hice. Y eso lo recuerdo de vez en cuando. Es más, todavía creo que lo recuerdo más y trato como en sueños, como de llegar y hablar con él, ¿sí? Y poderle decir muchas de las cosas que no le dije y darle las gracias por muchas cosas que nunca le dije las gracias, porque en realidad yo lo veía como una responsabilidad de él, como algo normal, ¿sí? Como algo que era normal, normal que le pagaran a uno el colegio, normal que le diera la comida, normal que lo sacaran a pasear, no, o sea, no le veía que fuera una cosa extraordinaria, pero ese concepto de responsabilidad, ya en el caso de la hija, en el caso de la hija ya en general lo corregí, porque no, yo sé que soy muy responsable, pero tengo que generarle cariño, afecto, pendiente, dialogar, escucharla en todo lo que necesite. Pues que me di cuenta que estaba ese vacío que he tratado de suplirlo lo mejor posible posteriormente. Ok, ok. Oscar, ¿tú? Sí, yo quisiera traer a propósito de este tema, pues la experiencia que yo tuve personal de
de vivir la muerte de mi esposa y de vivir el duelo de mi esposa a través de concentrarme en el trabajo. Yo les conté en varias de las reuniones que hemos tenido, mi esposa murió, nos fuimos a Colombia, estuvimos en familia con mis hijos y todo eso como 1 mes y medio, y comenzó enero y yo comencé a viajar y no paré sino hasta mayo cuando se estaba graduando mi hijo menor, y fuimos a acompañarlo. Muy desenfocado en qué debía hacer. Y cuando regresé recibí unos libritos que me mandó una amiga. Eran 4 libritos para leerlos en el transcurso de 4 trimestres, para de una manera dirigida ir considerando diferentes etapas del duelo. Entonces, eso me sirvió. Y digamos que para mí el duelo más fuerte ha sido la muerte de mi esposa. Mi papá y mi mamá murieron pues hace relativamente poco, mi mamá de 91 años, mi papá 89. Digamos que ya habían transcurrido muchos años y ya, digamos que de alguna manera uno está esperando cada año, está esperando, bueno, de pronto este año va a ser, no fue tan fuerte. Pero quería contrastar eso que me pasó a mí, o esa forma como yo manejé el duelo, con la forma como una persona que trabajaba conmigo en la empresa, después de que yo quedé viudo y que la empresa decidió ofrecerme un traslado a Miami como forma de cambiar de panorama, de medio, y de seguir conmigo, yo lo acepté y me trasladé a Miami, pero en ese proceso hubo una reestructuración de todo el grupo de gente que trabajaba conmigo. Y en ese proceso de reestructuración yo tuve que despedir a varias personas. Pero en particular una me causó a mí mucho impacto porque yo lo veía a él. El duelo que tenía por perder su trabajo era superior a lo que yo había sentido por perder a mi esposa. Wow. Y yo no entendía cómo una persona que, pues sus hijos ya estaban grandes y estaban independientes, o sea, no, sus hijos no dependían de él. Su esposa tenía un jardín infantil de cuidado de niños, tenía su negocio, y él, pues, tendría 63, 64 años, muy próximo a jubilarse, pero la pérdida del trabajo fue como perdió el sentido de la vida. Después de tener un cargo aquí dijo, no, yo me iría a tender camas a un hotel o a lavar carros en un lavadero de carros. O sea, era una autoestima tan baja, era una forma de apreciarse él, que sin ese trabajo no iba a poder hacer nada en su vida, que como 1 mes después de que ya se había ido, pues anunció que iba a venir a la oficina, que si íbamos a almorzar. Y cuando salimos a almorzar, casualmente nos sentamos juntos. Y él, obviamente, en ese dolor me veía a mí como el culpable de su dolor, porque yo era el que lo había despedido. Y llegó un momento en que, pues, más que tratando de defenderme yo, lo hice más tratando de que él se valorara más. Porque, no, por culpa suya ahora me tocará lavar carros en un estacionamiento. Entonces en un momento dado le dije, oye, ¿qué? O sea, en esos estacionamientos requieren que el que lava carros sea ingeniero mecánico con estudios en hidráulica, en maquinaria,
en sistemas eléctricos, como se quedó mirándome y le dije yo, mira, yo entiendo que es muy duro perder el trabajo, pero mírame a mí, yo perdí a mi esposa hace 6 meses, de 30 años, 4 hijos, y aquí estoy, la vida sigue. O sea, fue un contraste de 2 pérdidas tan diferentes, con un enfoque tan diferente. Y de alguna manera yo después entendí que, pues, como yo no estaba en Miami, yo no lo conocía a él así a nivel personal, sino era más cuando yo viajaba e iba a la oficina. Pero después entendí que para él el trabajo era una forma de escaparse de la vida que vivía en su casa. Es eso, es eso. Y es interesante porque hay muchas cosas ligadas a esta experiencia, no sé qué opinen.